Los tiburones zorro, de los tiburones azotadores, pero a este le llaman el tiburón zorro pelágico, que sería muy cercano y muy parecido a la especie anterior, a Alopias vulpinus, pero tienen algunas diferencias en cuanto a sus proporciones que vamos a ver más adelante. La distribución de este tiburón también carece de bastante información, ¿verdad? Hay limitados estudios científicos en relación a esta especie, y podemos observar en ese mapa que básicamente se extiende en el Pacífico, en el Océano Índico, pero no está presente en el Océano Atlántico, ¿verdad? Donde no se ha reportado. Esto, nuevamente insisto, podría ser que no se distribuye en esa zona o que simple y sencillamente no ha habido registros porque no ha habido suficiente información científica para documentar la distribución real de esta especie. A este tiburón se le conoce también como zorro pelágico o tiburón zorro pelágico. El anterior era solamente el tiburón zorro. En inglés como pelagic treasure, que sería el mismo nombre que en español, ¿verdad? En algunos lugares también lo conocen como pelagic fox, ¿verdad? Que sería otro nombre en inglés que puede recibir esta especie. Noten que en proporción a la especie anterior, el ojo aquí es un poquitito más grande, ¿verdad? Que la especie anterior, que el Vulpinus, pero no es tan grande como la siguiente, de manera que el ojo en esta progresión que les estoy montando, Vulpinus lo tiene muy pequeño, Pelágicos es un poco más grande, y luego Superciliosus, que es la siguiente especie que vamos a ver, tiene un ojo en proporción y comparando con las especies anteriores, bastante más grande, más pronunciado. Entonces, en nuestra región, solo para terminar con la distribución, lo tenemos presente en el Océano Pacífico, y está desde California, en Estados Unidos, bajando por México, Centroamérica, hasta llegar al sur del Perú, ¿verdad? Donde se le ha reportado también. Sin embargo, son solamente avistamientos puntuales, ¿verdad? No se cuenta con información, como decíamos anteriormente, para poder tener un mapa de distribución exacto de esta especie, siendo que se trata además de especies pelágicas que viven en aguas abiertas, normalmente lejos de la costa, y que eventualmente se acercan a las costas, y es cuando se ha logrado reportar por las pesquerías, por los desembarcos en diferentes puertos a esta especie. Podemos pasar, por favor, Hamilton, a la siguiente diapositiva. Al igual que el anterior, ¿verdad? Decíamos que los hábitos alimenticios se basan en una dieta de peces que flagelan, que latigan con su larga cola, y por eso el nombre de azotador también, que luego después recogen, ¿verdad? Y ingieren muy fácilmente, pues no tienen que batallar con la mandíbula, y de ahí también el tamaño pequeño, moderado que tiene su boca, ¿verdad? Que no es una boca tan grande. Entonces, características para distinguir esta especie. Podemos ver que el ojo es un poco más grande que la especie anterior, ¿verdad? Que el Vulpinus. Podemos ahora notar que existe una distancia igual, ¿verdad? La aleta dorsal es equidistante del centro de la base de la aleta pectoral y del centro de la base de las aletas pélvicas. De manera que hay una distancia exactamente igual entre la terminación del extremo libre de la aleta dorsal y el centro de la base de las aletas pélvicas, y el inicio de la aleta dorsal y el centro de la base de las aletas pectorales. En comparación con la especie anterior, con Alopias vulpinus, la aleta dorsal es relativamente más corta, no es tan larga, y no es tan redondeada en forma de campana, sí tiene un pequeño
una pequeña forma curva en la parte posterior que le da esa forma cóncava, ¿verdad? Y el extremo libre de la aleta dorsal es relativamente más largo que la especie anterior. Ahí podríamos tener también otro criterio para poder distinguir entre una especie y la otra. Sin embargo, aquí volvemos a las características distintivas que mencionaba anteriormente en la especie de Alopias vulpinus. En esta especie no hay un surco labial, posterior a la comisura de la boca no hay ese surco labial, y tampoco hay un color blanco por encima de la aleta pectoral. Es decir, aquí el color del flanco es homogéneo por los lados del tiburón, y el color blanco ventral no llega a bañar la parte superior de la aleta, de las aletas pectorales. De manera que tenemos esas dos características distintivas que hacen fácil distinguir si se trata de Alopias vulpinus o se trata de Alopias pelágicus, que serían las dos especies que podrían presentar algún tipo de dificultad para poder distinguir entre una especie y la otra. Porque la tercera, que sería Superciliosus, tiene dos características que van a ser muy fácil poder encontrar y determinar que se trata de esa especie, como vamos a ver cuando lleguemos al análisis comparativo entre las tres especies. Luego, entonces, fíjense también que aquí hay otro dato interesante, y es la posición de la segunda aleta dorsal en relación a la posición de la aleta anal. Aunque ambas son muy pequeñas, en esta especie la segunda aleta dorsal está adelante de la aleta anal, a diferencia de Alopias vulpinus, en la que la segunda aleta dorsal estaba casi a la misma altura o por encima de la aleta anal. Aunque ambas son muy pequeñas, como digo, la posición de una con la otra en esta especie está separada, ¿verdad? No están una encima de la otra como en Alopias vulpinus. Luego, la terminación del lóbulo superior de la aleta caudal, ¿verdad? Es mucho más delgada que la especie anterior. En Vulpinus teníamos una terminación bastante más gruesa, en este caso tenemos un lóbulo superior con una terminación bastante más delgada. Otra característica muy importante para determinar entre la especie anterior y esta especie es casualmente la longitud del lóbulo superior de la aleta caudal. En Alopias vulpinus, el lóbulo superior no llega a alcanzar la longitud del cuerpo. Normalmente está alrededor del 70-75% de la longitud del cuerpo, es decir, desde la fosa precaudal, donde vemos la línea punteada amarilla, ¿verdad? Desde la fosa precaudal hasta el extremo posterior del lóbulo de la aleta caudal, no llega, esa longitud no llega a alcanzar la longitud de la fosa precaudal a el hocico, al extremo anterior del tiburón. Mientras que en esta especie, en Pelagicus, el lóbulo superior llega a alcanzar la longitud del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en Vulpinus, el lóbulo superior es menor en la longitud de todo el cuerpo. En Pelagicus, el lóbulo superior es del mismo tamaño que el cuerpo. Es decir, en esta especie, el lóbulo superior sería más largo que en la especie anterior, que en Alopias vulpinus, en donde el lóbulo no llega a alcanzar la longitud corporal. Otra característica importante que distingue a esta especie de la anterior, como la segunda aleta dorsal está desplazada hacia adelante, hay una menor distancia entre la terminación del extremo libre de las aletas pélvicas con el inicio de la segunda aleta dorsal, como pueden ver marcado con las líneas de color amarillo-rojo que están entre las aletas pélvicas y la segunda aleta dorsal. Repito, como decía ayer, aquí son algunos criterios, pueden haber más detalles y pueden encontrar más información en guías especializadas. Yo aquí estoy mostrándoles los elementos más fáciles de reconocer en el campo y que podrían facilitar, viendo el tiburón entero, ¿verdad?, el reconocimiento de una especie en contraste con otra, o diferenciar ambas especies aún siendo del mismo género. Miren la forma de los dientes en esta especie, que es distinta de la forma de los dientes que estábamos viendo en Alopias vulpinus. Si se recuerdan, en Vulpinus veíamos que teníamos una forma más triangular, ¿verdad? Que no teníamos ese triángulo isósceles, sino que teníamos más bien un triángulo equilátero.
Y aquí podemos ver cómo en la mandíbula superior e inferior los dientes vienen a ser muy agudos y sí tienen ambos, arriba y abajo, una forma de un triángulo isósceles con una base bastante más extendida, ¿verdad? Esta podría ser una característica para distinguir las especies si podemos, si tenemos los dientes, ¿verdad? Y podemos comparar una especie con la otra. O ustedes podrían, sabiendo que tiene la cola del mismo largo que el cuerpo, que no tiene mancha blanca por encima de la aleta pectoral, que no tiene surco labial y que además tiene los dientes en forma de un triángulo isósceles bastante marcado, pronunciado, con una punta bastante filosa, ¿verdad? Se trata pues de alopias pelágicos y no de alopias vulpinus. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Hamilton, para que podamos hablar de las aletas, ¿verdad? Esto viene de la guía nuevamente de Pew y la Universidad de Florida. Pueden ver la cita en el extremo inferior izquierdo, ¿verdad? Para que puedan conseguir esa guía que está accesible por internet, la pueden descargar o creo que incluso la iban a compartir, ¿verdad? Con todos ustedes para que la tengan disponibles. Entonces, en la aleta dorsal, ¿verdad? Es una aleta con esa forma que decíamos ligeramente curva en el margen posterior. El extremo libre de la aleta dorsal es mucho más largo que en el caso de Vulpinus. El color es relativamente más oscuro. En Vulpinus tiende a ser un poco más claro, grisáceo. En este tiende a ser un poco más oscuro. La aleta es bastante ancha de la base, ¿verdad? En comparación con la especie anterior. Las aletas pectorales tienen esa forma delgada y no curva hacia atrás. Si recuerdan, cuando estábamos viendo Alopias vulpinus, veíamos que había una curvatura que va hacia la parte posterior, hacia atrás, y que terminan más bien en una especie de ápice redondeado. Aquí pueden ver que tenemos una aleta pectoral bastante más recta y no tan curva, y que termina con un ápice más puntiagudo que la especie anterior. Al igual que el anterior, ¿verdad? Hay un color más oscuro en la superficie dorsal y un color bastante más claro en la superficie ventral, y que también tienen ese margen de color oscuro. Pero aquí, tanto el margen anterior, es decir, la parte de adelante de la aleta pectoral, como el margen posterior tienen esa coloración oscura. En Alopias vulpinus, solamente el margen posterior de las aletas pectorales y la zona terminal, es decir, el ápice de la aleta pectoral, podrían tener esa coloración oscura. Antes de que sigamos con la otra especie, me gustaría que viéramos los videos y tal vez Hamilton aquí nos puede ayudar a poner el video de Alopias vulpinus primero y luego el video de Alopias pelagicus para que podamos ver las dos especies y noten por favor en los videos las características que estábamos hablando. Ok. Aquí tenemos Pelagicus, ¿verdad? Ven el ojo relativamente más grande, la boca muy pequeña, el hocico más largo, no hay la coloración blanca por encima de la aleta pectoral, ¿verdad? Pueden ver la forma también de la aleta dorsal, ¿verdad? Que sería también una característica distintiva. Y la cola bastante larga, igual que largo del tamaño del cuerpo, que sería también la característica que podríamos utilizar para determinar si se trata de una especie o de la otra. Miren la forma recta también de las aletas pectorales, que es una característica distintiva pues, de esta especie. Ok,